Del Evangelio según San Lucas. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hola amigos y amigas, estamos hoy ya finalizando el año litúrgico. Bien sabemos que el año litúrgico tiene su finalización en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y en esta solemnidad pensamos entonces en el reino de Dios. El reino es el centro de la predicación de Jesús. Jesús ha venido a predicar el reino de Dios. Baste pensar que en el Nuevo Testamento el tema del reino de Dios está presente 122 veces y 90 veces en la boca de Jesús. Esta realeza de Jesús ciertamente es muy diferente a las realezas de este mundo. Nosotros mirando la historia vemos cuántas veces a lo largo de la historia esta realeza de Jesús ha sido mal entendida por la comunidad cristiana. Los israelitas esperaban un gran rey, ciertamente este rey que viniera a cumplir las promesas hechas por Dios al rey David. Y lo imaginaban un rey muy rico, envuelto en ropas preciosas, un rey fuerte, un rey vencedor, sentado en un trono de oro. Lo querían ver un rey dominador, un rey que humillara a los enemigos, que se pudiera sobreponer, un rey que obligara a todos a postrarse a sus pies. Esta esperanza nutrían los israelitas. Este rey que fuera un rey para un reino eterno, que este reino fuera eterno, que fuera universal. Sin embargo, vemos a Jesús clavado en la cruz, con dos bandidos a sus lados. Sobre esta cruz está escrito: «Este es el Rey de los judíos, Jesús Nazarenus Reg Judeorum», Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Este rey no está rodeado de servidores que se inclinen ante él, no hay soldados a sus órdenes, no tiene una corona de oro, sino una corona de espinas. Se encuentra frente a gente que lo insulta, se burlan de él, no lleva un manto lujoso, está totalmente desnudo. Este es el rey, este es Jesús. Es muy extraña ciertamente esta realeza de Jesús. Es lo opuesto a aquello que se imaginaba el pueblo y lo opuesto a lo que ciertamente nos imaginamos nosotros cuando pensamos en esta figura del rey. Lamentablemente, muchos cristianos no han cultivado una esperanza distinta de la que tenían los judíos. También muchos cristianos han identificado el reino de Cristo con los triunfos, con las victorias de este mundo. Esta inscripción entonces que está puesta sobre la cruz, Jesús es el Rey de los judíos, ¿cómo podemos entender esta inscripción? Ante un hombre que está derrotado, que es uno que ha perdido, que es incapaz de defenderse.
¿cómo es posible que este sea el Mesías esperado? Luego nos preguntamos, ¿quiénes están ante la cruz? Y podemos ubicar 3 grupos de personas en el relato de hoy. Primero, el pueblo. Lucas es bastante compasivo con este pueblo. ¿Cómo se comporta este pueblo? No hace nada. No hace ni bien ni mal. Simplemente están ahí mirando. Este pueblo está asombrado. Este pueblo representa esta gente bien dispuesta que quizá buscaba entender el proyecto de Dios, pero no logra entender este proyecto de Dios porque aquellos que deben iluminar al pueblo, que son los jefes, ellos a su vez también están ciegos. El segundo grupo, los jefes. Ellos sí son los verdaderos responsables, los jefes religiosos. Ellos, como los ancianos de Israel que han ungido a David en Hebrón, deberían haber reconocido en Jesús al Mesías prometido. Sin embargo, lo ultrajan. No es un rey que les guste a ellos, que le agrade a ellos. Es un rey vencido. Un rey al cual le dicen que descienda de la cruz. Ciertamente, si Jesús hubiera descendido de la cruz, hubiera traicionado su misión. Hubiera reforzado aquella falsa idea que tenían los guías espirituales del pueblo de Israel. Hubiera confirmado que el verdadero Dios es el Dios de los poderosos de este mundo, que es el Dios que ellos han adorado siempre, un Dios fuerte, un Dios arrogante, un Dios opresor, un Dios armado. Por eso Jesús no se baja de la cruz. El tercer grupo que se encuentra al pie de este trono, que es la cruz de Jesús, el tercer grupo son los soldados. ¿Quiénes son estos soldados? Seguramente no eran romanos, seguramente eran traídos de otros lados, eran unos pobres hombres, separados de su familia, con dolor en el corazón, y fueron enviados por poco dinero a cometer violencia, a cometer actos de violencia. Ellos han sido educados para creer solamente en la fuerza, y bien sabemos que el que confía en las armas respeta al que vence y desprecia al que pierde. Por eso Jesús está de parte de los vencidos. Cuando nosotros abrimos el Evangelio, encontramos aquel relato de Jesús tentado en el desierto, aquella parábola de las tentaciones de Jesús en el desierto. No es que Jesús haya sido tentado solo al inicio de su vida, sino, bien lo sabemos, Jesús ha sido tentado durante toda su vida. Y estas tentaciones de Jesús, de alguna manera, se intensifican aquí en la cruz. Cuando le dicen a Jesús, por 3 veces encontramos esta expresión, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. En realidad, la contrapartida es donar la vida, entregar la vida. Pero lo van a tentar a Jesús diciéndole, salva a ti mismo. ¿Quiénes? Los jefes, los soldados, un malhechor. Lo continúan tentando a Jesús porque Jesús ha sido tentado durante toda su vida. Esta tentación va a significar para Jesús usar el poder para sí mismo. Siempre es la tentación que todos nosotros tenemos, la tentación de usar el poder para uno mismo. Tenemos dos posibilidades, la omnipotencia de dominio o la omnipotencia de servicio. Jesús optó por esta omnipotencia de servicio. El Evangelio relata que está Jesús crucificado y hay 2 malhechores. Y uno de ellos que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino, acuérdate de mí. Ciertamente le pide poder estar en la memoria de Dios, en la memoria de Jesús, en la memoria del Mesías. Y Jesús que le va a responder, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hoy aparece en el Evangelio de Lucas 6 veces. Alguna de ellas, por ejemplo, cuando en el relato del nacimiento, hoy les ha nacido un Salvador. O con Zaqueo, por ejemplo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este hoy es muy significativo. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y esta expresión paraíso, que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, es una palabra adoptada de los persas que refiere a una imagen, hace referencia a una imagen donde aparece todo verde, donde aparece un jardín, donde aparecen fuentes de agua, árboles frutales, pasto verde. Esto es el paraíso, la situación ideal, este reino nuevo que Jesús ha venido a inaugurar. Por eso le va a decir Jesús: hoy te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros abrimos el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, encontramos que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Jesús le va a decir a este ladrón, a este malhechor: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no estaba viviendo una situación ideal desde el punto de vista de los sufrimientos humanos, estaba padeciendo, estaba a punto de morir. Sin embargo, ahí lo evangeliza al buen ladrón, podríamos decir. No siempre tenemos que esperar situaciones ideales para anunciar el reino. Muchas veces en situaciones en las cuales nosotros también llevamos nuestra propia cruz, es ahí cuando podemos anunciar, como lo hizo Jesús, el reino a este buen ladrón. Como dice la tradición, Dimas le ha puesto, la tradición cristiana le ha puesto un nombre, Dimas, y Santa Teresa dice que tan ladrón era que le robó el cielo a Jesús. Este hombre, este malhechor, recibe esta palabra de Jesús: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entonces está en medio de 2 ladrones. Cuando lo miramos a Jesús recién nacido, lo vemos en medio de los pastores. Los pastores no eran ningunos santos. Sabemos que en la época de Jesús los pastores no podían ni siquiera entrar al templo, eran considerados también ladrones, eran considerados mala gente. Cuando Jesús nace está rodeado de pecadores. Cuando Jesús muere también rodeado de pecadores. Miramos este reino de Dios, que podríamos decir es el contenido de la predicación de Jesús, y no podemos definir al reino de Dios, pero sí podemos valernos de las parábolas para describir este reino de Dios. El reino de Dios no es la iglesia, no es la comunidad cristiana. Podríamos decir que la comunidad cristiana debería ser como la sucursal del reino de Dios, donde se haga presente en este mundo de modo más explícito el reino de Dios. Pero ciertamente hay reino de Dios fuera de las estructuras visibles de la iglesia, ciertamente. Y las parábolas nos ayudan a describir entonces esta realidad que ha predicado Jesús, el reino de Dios. Parábolas que hablan de un banquete. El reino de Dios es un banquete. Un banquete es un lugar de encuentro, un lugar de comunión, de diálogo. Todo esto que no tenemos que trasladarlo a lo que viene después. El reino de Dios es una realidad que ya ahora se inicia. Luego ciertamente está la plenitud del reino en el mundo venidero, en la segunda parte de esta vida, pero el reino de Dios empieza ya ahora. El reino de Dios, cuando Jesús quiere describirlo, utiliza aquella parábola también de los viñadores que van a trabajar a la viña y todos reciben la misma paga. Aquella parábola de la semilla. Ciertamente Jesús utiliza cosas simples para hablar del reino de Dios, del trigo y de la cizaña que crecen juntos. Y así entonces esta realidad del reino de Dios crece junto con elementos negativos, pero no es necesario sacar la parte mala inmediatamente, no sea cosa que se saque la parte buena. Esto significa que tendremos que tener paciencia en este crecimiento del reino de Dios. Vemos crecer también la cizaña, sin embargo, tendremos que tener paciencia hasta la cosecha final. Luego Jesús utiliza la imagen de la levadura, cómo este reino de Dios crece desde lo chiquito, desde lo pequeño, utilizando también aquella parábola del grano de mostaza que se pone en la huerta, lugar, diríamos, familiar, porque el reino de Dios crece desde lo pequeño, porque hay un valor muy grande en las pequeñas cosas y ahí está entonces presente el reino de Dios. Aquella parábola del hombre que
está trabajando y entonces encuentra un tesoro y el reino de Dios es ese tesoro escondido, o aquel otro que encuentra una perla preciosa y entonces el reino de Dios finalmente es Jesús. Él es el reino de Dios. La iglesia, la comunidad cristiana, todos nosotros estamos al servicio del reino de Dios. Hasta la próxima.